Saludos mis queridos hermanos, amigos que nos visitan y los que están viendo y escuchando nuestra transmisión. Sean muy bienvenidos a nuestro repaso del día de hoy, sábado 6 de enero. Estamos felices de iniciar el año con ustedes y aquí también en nuestra iglesia, llevándoles este repaso de la lección de esta semana. Me acompaña nuestra hermana Yanira. Es un placer tenerla aquí con nosotros y iniciar el año aquí con usted, transmitiendo esta lección muy importante. Este trimestre, hermana Yanira, es un trimestre, el primer trimestre del 2024, está lleno de enseñanza, está lleno de adoración, está lleno de pensamientos hermosos que diariamente los creyentes han echado mano de estos pensamientos, de estos poemas, de estas oraciones. ¿Y de qué se trata este trimestre? Bueno, como ya iniciamos esta primera semana de estudio en el libro de los Salmos, estaremos estudiando el libro de los Salmos. Mayormente, hermana Yanira, el libro de los Salmos. Mira, primeramente quiero que usted salude a nuestra audiencia, a nuestros hermanos y amigos. Gracias, hermano José. Bueno, feliz sábado para cada uno de ustedes. Bienvenidos a nuestro repaso de lección. De hecho, el primer repaso de el año 2024, ¿verdad, Amén. hermano José? Amén. Y qué bueno que nos acompañen, ¿verdad? Busquen su lección y juntos vamos a estudiar esta hermosa lección, ¿verdad? Estamos iniciando con este nuevo trimestre y nuevo tema, los salmos, como usted decía. No sé, hermano José, si iniciamos con una oración. Por supuesto, por supuesto. Vamos a inclinar el rostro para orar y así dar inicio a nuestro estudio. Oremos. Amante Padre, Señor, te damos las gracias porque iniciamos el año estudiando tu palabra. Permite, Padre, de que este repaso sea de beneficio para nuestros hermanos que nos escuchan, nuestros amigos en nuestras redes sociales, que puedan recibir la bendición del estudio de tu palabra y de este hermoso libro, que es el libro de los Salmos. Dirígenos, Señor, y seas tú el que dirija cada palabra, cada pensamiento, pues te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermana Yanira, es un gozo transmitir desde nuestra iglesia Emmanuel. Amén. Y así es. Iniciamos con nuestra primera transmisión de este año, enfocándonos en este estudio maravilloso del libro de los Salmos. El libro de los Salmos generalmente se usa como referencia para ir a visitar a un enfermo, se le lee un salmo. Sí. Personalmente, cuando voy a visitar a un enfermo, el primer libro que busco es el libro de los Salmos, porque ahí encuentro versículos de fortaleza, de esperanza. Pero el libro de los Salmos va más que eso. Sí. Y es un libro de una colección inspirada. Debemos recordar que, aunque es poético, es de pensamientos muy lindos, de oraciones, todo el libro de Salmos, como toda la Biblia, es inspirada por Dios. Es una colección maravillosa de una diversidad de cosas, como canciones, alabanzas, oraciones, también expresiones de acciones de gracia, oraciones de liberación, de protección, de angustia. En otras palabras, hermana Yanira, los salmos expresan variedad de sentimientos y luchas de los creyentes, tanto en el antiguo Israel como en nuestros tiempos hoy. En resumen, este libro es hermoso porque contiene una variedad de cosas, de elementos para fortalecer la vida espiritual del creyente. Amén. Así que en este cuidadoso estudio que hoy estamos iniciando acerca de este libro de los Salmos, en este trimestre, estaremos tratando esta rica diversidad de lecciones, podemos decir, de herramientas para fortalecer la vida del cristiano. Así que todo este trimestre va a estar enfocado en
conocer los autores del libro de los Salmos, conocer su escenario, su tiempo, en qué condiciones o en qué situaciones estos autores escribieron estos salmos hermosos para nuestra ayuda. Pero específicamente ya entrando en el estudio de esta semana, hermana Yanira, trataremos o trató la lección los siguientes temas dentro de esta semana. Por ejemplo, vimos que los salmos es un libro de himnos. Eso habla la primera lección. También conocimos un poquito de los autores. Vamos a estar hablando de eso. La temática y el estilo del libro de los salmos. También descubrimos que el libro de los salmos es un libro de oraciones. Amén. Y por último, la lección nos muestra quién es su protagonista. Ajá, ¿quién es el actor? ¿Quién es el autor principal? Sí. Su protagonista es Dios mismo. Amén. Así que entremos de lleno, hermana Yanira, ya tocando la primera área de este estudio. Un libro de que se usaba en el antiguo Israel y lo usaban de diferentes formas. Pero, ¿en qué ocasiones se escribieron algunos de estos salmos? Sí, muy interesante el libro de los salmos, hermano José, como usted lo decía. Yo diría, o creo que la lección lo decía, que era el himnario de los israelitas. Amén. ¿Verdad? Entonces, los salmos eran parte de la adoración del pueblo de Israel, porque los vemos a ellos que lo usaban en el culto, ¿verdad? En el culto individual, en la adoración grupal, cuando el pueblo de Israel se reunía, ¿verdad? Para sus fiestas, sus 3 fiestas principales que tenía el pueblo, en la Pascua, ¿verdad? Los vemos entonando esos salmos. Cuando en la dedicación del templo, los vemos también ahí, ¿verdad? Entonces, era parte de la adoración y más adelante vamos a ver, ¿verdad?, que era prácticamente el estilo de vida de los salmistas. Entonces, un libro bastante interesante, ¿verdad? Nos decía la lección que los salmos fueron compuestos para el uso del culto individual, ¿verdad? Y porque vemos ahí, vemos a David, ¿verdad? Bueno, ya vamos a hablar de los actores, pero vemos cuando él está siendo perseguido y clama a Dios y le pide protección, líbrame de mis enemigos, ¿verdad? Entonces, vemos de que esto era usado en diferentes ocasiones, ¿verdad? Pero era parte de la adoración, ¿verdad?, del pueblo de Israel. Entonces, yo creo que nosotros también tenemos que usarlos, ¿verdad?, que sean parte de nuestra oración, y como veremos más adelante, o como nos ha dicho la lección, el libro de los Salmos es la palabra de Dios. Amén. Inspirada, escrita por humanos, ¿verdad?, pero inspirada por Dios, ¿verdad? Él es el autor. Entonces, la lección nos decía que el libro de los Salmos es una parte indispensable del culto de los israelitas, ¿verdad? Y que se usaba, como les decía, en las diferentes fiestas que ellos hacían. Es muy interesante, hermana Yanira y hermanos, saber cuándo se utilizaban estos. Usted mencionó una parte muy importante. Usaban individualmente, en comunidad, en grupo, en todo tipo de reuniones, pero cuando se usaba era maravilloso, porque se usaba para una dedicación del templo. ¿No? Adorar a Dios, porque estaban dedicando ciertas cosas al Señor, al servicio del Señor, en procesiones. O cuando tenían una victoria. Cuando tenían una victoria. También. O cuando había alguna necesidad, ¿no? Durante peregrinaciones y en fiestas, como usted mencionó. Exacto. Ahora, apliquémoslo a nosotros, este uso de los salmos, o en estas ocasiones que se escribieron los salmos. O sea que nosotros también necesitamos los salmos para nuestras actividades religiosas. Pienso que sí. Nuestras fiestas religiosas, ¿verdad? Sí. Porque también en otras partes de la Biblia nos dice, ¿verdad?, que entonemos salmos, cantemos a Dios himnos y salmos. Entonces,
Es que en el libro de los Salmos, como decimos, ¿verdad? Es tan lindo porque como que tiene para todos, Amén. ¿verdad? Si estamos tristes, muy pues diverso. Diverso. Si estamos tristes, encontramos consuelo, encontramos fortaleza, ¿verdad? Si necesitamos ayuda, pues clama a mí y yo te responderé, Amén. dice Jehová. Amén. Entonces, encontramos para todos los momentos, todas las ocasiones. Entonces pienso que debemos de incluirlos en nuestra vida cotidiana, ¿verdad? Amén. Que sean parte de nuestra adoración diaria. Claro. Y te invitamos, hermanos, que deposites tu enfoque, tu vista en este libro maravilloso. Como lo estamos diciendo, en toda necesidad se aplica el libro de los Salmos. Sabe, hermano José, que hasta Jesús, ¿verdad? Correcto. Jesús lo usó en su oración, Amén. ¿verdad? Vemos que cuando Jesús dijo, allá, Padre, ¿por qué me has abandonado? Eso es parte del Salmo 22.1, sí. ¿verdad? Entonces Jesús también lo ha utilizado. Mire, y qué importante eso, hermana Daniela, porque el libro de los Salmos también es un libro mesiánico. Amén. ¿Verdad? Habla del Mesías, de la venida del Mesías. Exacto. También es un libro que nos habla del pastorado de Jesús. Sí, es cierto. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Es tan rico el libro de los Salmos que pasaríamos solo en describir el contenido del libro de los Salmos, pasaríamos tal vez toda una noche. Me encontré con esta cita, hermana Danira, de testimonios para la iglesia, porque usted mencionó algo, los salmos son de gozo también, de alegría. Y alabanzas. Y debería haber en iglesias, dice la sierva del Señor, debería haber en iglesias despiertas y activas para animar y sostener a los ministros de Cristo y para ayudarles en la obra de salvar almas. Amén. Donde la iglesia ande en la luz, habrá siempre alegres y cordiales respuestas y palabras de alabanzas y gozosas. Amén. Qué lindo, ¿no? La vida del cristiano está descrita como una vida llena de gozo, a pesar de... Porque pasamos al siguiente punto, hermana Yanira, que habla el día lunes, donde estos autores que nos presentó la lección, no necesariamente su vida fue color de rosa. No. Su vida cristiana, su relación con Dios, ya hablando a conocer los autores de los salmos, vemos en la vida de ellos que pasaron tiempos difíciles. Sí. ¿Qué revelan estos salmos sobre la experiencia vivida de estos autores? Sí, como decíamos, nos decía la lección, ¿verdad? Que eran hombres de fe, de mucha fe, ¿verdad? De mucha espiritualidad. De hecho, pues fueron inspirados por Dios para escribirlo. Pero eran humanos también, ¿verdad? Correcto. Y experimentaban lo mismo que nosotros experimentamos en estos tiempos, ¿verdad? Experimentaban tristezas, aflicciones, y estaban expuestos también, hermanos, a caer en las tentaciones. Y entonces por eso nosotros los vemos, ¿verdad? Vemos a David, ¿verdad? David era uno de los principales actores, ¿verdad? David era uno de los principales actores. También tenemos a Asaf, ¿verdad? Dice que eran músicos, eran levitas, ¿verdad? Asaf era un músico, levita. Entonces él también era uno de los actores. También la Biblia nos dice que los hijos de Coré, ¿verdad? Y nos menciona ahí a Masquil, a Hermán. Entonces, incluso Moisés también, Salomón. Salmo 90. Ajá. Entonces vemos que los salmos fueron escritos por hombres de mucha fe. Nosotros sabemos quién era Moisés, quién era David, ¿verdad? Pero, como le digo, fueron inspirados por Dios, pero también escribieron de momentos difíciles de su vida, pasando por diferentes circunstancias, ¿verdad? Y lo vemos en los escritos de David, ¿verdad? Lo vemos, y la lección nos mencionaba los diferentes números, que los que escribió David, los que escribió Moisés, el 90, también Salomón, el 72, el 127. Pero lo importante es que a pesar de todo, ¿verdad?
vemos que fue el Espíritu Santo, hermano José, gloria a Dios, quien los inspiró, ¿verdad? Y la lección nos dice que lo mismo que ellos sentían, ¿verdad? En aquellos tiempos, es lo mismo que nosotros podemos experimentar hoy. Pero estos salmos nos pueden ayudar, nos pueden confortar, ¿verdad? Y hay, como decíamos anteriormente, para diferentes circunstancias que estemos pasando en la vida. Nos decía también la lección, ¿verdad? Que el Espíritu Santo, ¿verdad? Es el que siempre nos inspira, incluso en nuestras oraciones, ¿verdad? Porque no sabemos pedir como conviene, dice. Pero Él, ¿verdad? Es el que intercede por nosotros ante el Padre. Amén. Entonces dice con gemidos indecibles. Así es de que los salmos son testimonios, ¿verdad? De la redención divina. Hermana Yanira, y de la gracia. amén. Gloria a Dios. Conocer los autores o los medios que Dios usó, porque Dios inspiró los salmos y usó diversidad de autores y con sus individualidades. Vemos que fueron personas que tuvieron dificultades, sí, incluso dudas, sufrimientos, experiencias donde necesitaban el perdón divino. También vemos que fueron autores que en su momento tuvieron su gozo, su devoción, su gratitud a Dios, su fidelidad, como se está hablando, y me llena de esperanza a mí, porque como toda la Biblia está llena de personajes, sí eran personajes de fe, eran personajes de una relación con Dios, pero eran personajes también que usted y yo, los creyentes de nuestro tiempo podemos identificarnos con ellos. Sí, claro. Porque el mayor autor del libro de los Salmos, David, el rey David, y vemos la vida de David. Sí. Necesitaba perdón David. Amén. Tuvo sus bajos David. Tuvo sus experiencias negativas David. Sus angustias. Sí. Entonces esto nos da a nosotros la esperanza de que no importa nuestras debilidades, podemos decir así, sí. Dios puede usarnos en gran manera. Sí. Y el libro de los Salmos justamente nos refleja eso. Sí. Y mire qué bonito el que encontramos en la lección, hermano José, el Salmo 88, 2 y 3, que nos decía: llegue mi oración a tu presencia, inclina tu oído a mi clamor, porque saturado estoy de males y mi vida está al borde del sepulcro. Imagínense cómo se sentía el rey David cuando escribe este salmo. ¿Verdad? Saturado estoy de males. ¿Nos podemos identificar con él? Claro que nos identificamos. Claro, yo creo que diariamente o muy a menudo nos identificamos con esa experiencia de estos autores. Sí. Me llena de esperanza. Encontré en mensajes selectos, en ayuda de la lección, dice la sierva del Señor: el Señor dio su palabra justamente en la forma en que quería que viniera. Amén. La dio mediante diferentes autores, cada uno con su propia individualidad, aunque trataron el mismo relato. Sí. Qué lindo, ¿no? Mensajes selectos, tomo 1, página 25. Muy ¿Cómo podemos nosotros entonces, mi querido hermano, amigo, cómo podemos encontrar esperanza y consuelo sabiendo que incluso personas fieles como los salmistas lucharon con alguna de las mismas cosas que nosotros luchamos hoy? ¿Sabes cómo? Entrando en el libro de los Salmos, tomándolo como nuestra referencia en nuestro diario vivir. Haciendo de esas oraciones nuestras oraciones. Amén. ¿Verdad? Hermana Yanira, también toca la lección que el libro de los Salmos fue un cántico para cada etapa. Exacto. ¿Qué diferentes facetas de la experiencia humana transmiten estos salmos? Sí, hermano José, vemos para cada etapa porque lo que veníamos diciendo, ¿verdad? Vemos nosotros en los salmos himnos que engrandecen a Dios, ¿verdad? Vemos que donde se le proclama rey, el rey de reyes, señor de señores. Entonces, también nos decía la lección que... Me gusta el Salmo 3.1 que menciona la lección.
El 3:1. Salmos 3, versículo 1 y 2. Ajá, le gustaría que lo leyéramos. Me gustaría que leyéramos esa, solo para tomar como referencia, hermana Yanira. Hay varios salmos que cita la lección y en cada uno de ellos encontramos que llena cada etapa. ¿Qué dice la palabra de Dios? El 3:1 nos dice: oh Jehová, ¿cuántos se han multiplicado mis adversarios? Muchos son los que levantan contra mí, muchos son los que dicen de mí: no hay para él salvación en Dios. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí. Amén. Mi gloria y el que levanta mi cabeza. A gloria a Dios. Entonces, en este cántico o en esta oración, el salmista está depositando una gran confianza. Amén. Así es. Ajá. Y vemos a otros hermanos José que son de alabanza. Amén. ¿Verdad? Unos de alabanza y otros pidiendo a Dios, incluso pidiendo venganza, justicia, ¿verdad? Reclamando la justicia divina. Entonces, vemos que para cada etapa, ¿verdad? Hay un salmo, hay una oración, hay un himno cantado. Y nos decía la lección que encontramos, dice, himnos que engrandecen a Dios por su majestad y poder en la creación, porque hay un salmo, hermano, que dice: cuando veo, ¿verdad?, el cielo, el firmamento y todo lo que tú creaste. ¿A quién está aludiendo? A Dios creador. Al creador. Al creador. Ajá. Y también hay otro que señala a Cristo como el Rey soberano, el libertador, ¿verdad? También nos hablan algunos de la historia del pueblo de Israel, como el Salmo 72. Amén. Que cuenta toda la travesía de cómo Dios los liberó de Egipto, ¿verdad? Y los trajo por el desierto. Entonces, estos salmos realmente son una poesía muy hermosa. Amén. ¿Verdad? Una poesía y que, a pesar de ser poesía, es la palabra de Dios. Inspirada por Dios. Ajá. Y entonces, los salmos nos decía la que nos evidencia un poder singular para captar la atención de los lectores. Amén. Y nos explicaba la lección cómo estaba escrito, ¿verdad? El paralelismo que hay entre ellos. Exactamente. Lindo es saber de que para cada etapa, para cada ocasión, los salmos llenaban llenaban la experiencia del creyente, la experiencia de los siervos de Dios en sus múltiples etapas de su vida, ¿no? Por eso es que nosotros tenemos que buscar a los salmos para que nos ayuden a superar esas facetas difíciles. Amén. Esos momentos difíciles de nuestra experiencia humana, para encontrar consuelo, para encontrar un confort en los salmos, en la palabra de Dios. Y hay muchas cosas que el ser humano busca para consolarse, para llenar ese momento, para llenar ese vacío, y realmente no lo encuentra. En la experiencia de estos salmos que se usaron para diferentes etapas, nosotros podemos sacar provecho, porque así como llenaron esa etapa, esa ocasión, ese vacío, ese momento de estas personas o de esta comunidad o de este pueblo, también lo puede hacer con nosotros. Amén. Sí. Así que no solo es de cánticos, hermana Yanira, los salmos, sino también hay de acción de gracias. Hay de acción de gracias. Hay de acción de gracias. Agradecido cuando Dios los ayudaba en la batalla. Y yo creo que cuando también los liberó, ¿verdad? Como decíamos, de la esclavitud de Egipto. Correcto. ¿Verdad? Y cuando cruzaron el Jordán, cuando cruzaron el Mar Rojo. Entonces, encontramos salmos de gratitud. Así es. Y también este libro de los Salmos nos dirige y nos lleva a tener una vida más de oración. Amén. Nos conduce a tener una vida de oración, porque también hay oraciones inspiradas en el libro de los Salmos. Y tenemos muchos ejemplos que nos enseñan estas oraciones o estos textos sobre una vida de oración.
que la oración que nos muestra el Salmo. Vemos en muchos de los salmos, ¿verdad? Que son oraciones, ¿verdad? Pero vemos que inspiradas, como decíamos anteriormente, por el mismo Dios, Amén. por el Espíritu Santo, ¿verdad? Y vemos que los salmistas dirigen a Dios personalmente. En todos los ejemplos que nos puso el actor de la lección, ¿verdad? Vemos de que a veces inician con Dios mío, ¿verdad? Señor, mi Rey, ¿verdad? Vemos, oye mi oración, escucha. Entonces, todos estos salmos, gran parte de ellos son oraciones. Amén. ¿Verdad? Y vemos que nos lo decía el actor, que el Espíritu Santo, como decíamos, como lo dice allá en Romanos, ¿verdad? Sí, Romanos 8:26. Romanos 8:26 y 27. 27, que el Espíritu Santo es el que, como quien dice, acomoda la oración, porque nosotros no sabemos cómo pedir, ¿verdad? Entonces, lo que nos deja ver estos versículos es que estos hombres, ¿verdad?, fueron inspirados por Dios mismo. El Espíritu Santo, debido al momento que estaban pasando, la necesidad que tenían en ese momento, los inspiró a escribir. Amén. ¿Verdad? Me encanta una parte de la lección que dice, los salmos aportan momentos de intimidad a los hijos de Dios. Como lo que usted habló de Romanos capítulo 8, versículo 27, que es bajo esa inspiración del Espíritu Santo en que encontramos esa intimidad con Dios. Exacto. Cuando leamos los salmos, vamos a ver que expresan esperanza, alabanza, Amén. miedo, ira, tristeza y dolor, cosas que afronta la gente común en todas partes y en todas las épocas, más allá de las circunstancias. Exacto. No hablan a todos, nos habla a todos en el lenguaje de nuestras propias experiencias. Mi querido hermano, amigo, no sé qué experiencia estás pasando en este momento, pero Dios te quiere hablar a ti individualmente en este momento y te quiere hablar por medio de los salmos. Así que sería bueno de que como iglesia, como hermanos, tomáramos más apoyo, nuestra experiencia espiritual en el libro de los salmos. Sí. Adelante, hermana. Sí, de que podamos tener, hermano José, tiempo a solas con nuestro Dios. Amén. ¿Verdad? Para orar, para pedirle, para quizás encontrar más fortaleza en Él a través de la oración. Amén. Y podemos hacer estos salmos de estas oraciones, nuestras oraciones. Correcto. ¿Verdad? Entonces nosotros vemos a David diciendo, creo, Dios, en mí un corazón limpio, renueva un espíritu recto dentro de mí. Entonces, pero eso lo podemos hacer teniendo momentos a solas con nuestro Dios. Amén. Pasando más tiempo con Él en oración. Amén. Hermana Nira, ya para ir concluyendo, porque esto solo es un resumen que estamos dando nosotros a nuestros oyentes, a nuestros amigos. El gran protagonista del libro de los Salmos no es Moisés, no es David, no es Salomón, es Dios mismo. Es Dios mismo. El lugar más importante en la vida del salmista o el protagonista más importante de todos estos autores en la vida de ellos es Dios. Es Dios. Sí. El centro de sus vidas era Dios. Amén. Vemos que era una alabanza continua, ¿verdad? Era como quien dice, era un estilo de vida, todo el tiempo en adoración, ¿verdad? Ellos sabían de que Dios estaba en el santuario, ¿verdad? Pero también podía estar con ellos, ahí donde ellos estaban. Que Dios está en el cielo, ¿verdad? Habita en el santuario celestial, pero también en cada corazón que está contrito y humillado, ¿verdad? Entonces, vemos de que para estos salmistas, hermanos José y queridos hermanos, era
un estilo de vida, Amén. de adoración. Gloria a Dios. El centro de ellos era Dios mismo. Amén. Y creo que vivían en un constante, ¿verdad? Adoración, ¿verdad? Recitando, cantando estos salmos. Lindo, lindo. Hay un dicho que dice, una imagen vale más que 1000 palabras. Sí. ¿Verdad? Y el libro de los Salmos está lleno de imágenes que nos ayudan a ver a los Salmos y más precisamente el Dios de los Salmos. Amén. Por medio de este lindo libro rico en contenido, vemos realmente la obra de Dios, Amén. la intervención de Dios. ¿Verdad? Las metáforas nos dan una idea del carácter de Dios de una manera que la reflexión teológica rara vez lo logra. Sí. Es práctico. Abre una ventana a través de lo cual podemos ver quién es Dios y cómo trata con la humanidad. Los salmistas comprendían la dinámica de esta tensión espiritual. Su conciencia de la bondad y la presencia de Dios en medio de lo que estaban experimentando es lo que fortalece su esperanza mientras esperan que Dios intervenga por ellos. Sí. ¿Cómo y cuándo Él decida hacerlo? ¿Cómo pueden ayudarnos los salmos a comprender que no podemos limitar a Dios únicamente a ciertos aspectos de nuestra existencia? Es muy importante pregunta. Sí. A veces solo invitamos a Dios para algunas experiencias, para algunas situaciones, pero a veces dejamos a Dios fuera de otras experiencias. No, aquí yo puedo, aquí yo tengo la solución, yo tengo los medios. Sí. Y la triste realidad es que nos encontramos tal vez en peores situaciones por no hacer de Dios o por no invitar a Dios en todas las facetas. En todas las facetas de nuestra vida. ¿Sabe que me gusta algo que quisiera recalcar? Amén. Nos decía el actor, ¿verdad? En definitiva, dice, los salmos vislumbran el momento en que todos los pueblos y toda la creación adorarán a Dios, según Salmos 47:1 y según Salmos 64:9. La centralidad de Dios, dice, en la vida produce la centralidad de la adoración. Gloria a Dios. Cuando Dios, ¿verdad?, es el centro de nuestra vida, ¿verdad? Nuestra centralidad es adorar. Amén. ¿Verdad? Constantemente y en todo momento, y no importa por lo que estemos pasando. En cánticos, en oración, en acciones de gracia, como dijo usted, un estilo de vida. Un estilo de vida. Así que mis queridos hermanos, qué lindo es meditar en este lindo libro. Amén. Y lo dejamos con este llamado. En los Salmos encontramos una amplia gama de emociones que abarcan toda la gama de la experiencia humana. Amén. Desde la reverencia sublime hasta el dolor abyecto. Aunque fueron escritos hace más de 25 siglos, los salmos trascienden la época en la que fueron escritos y siguen siendo profundamente relevantes para nosotros hoy en día. Amén. En el estudio de esta semana vimos nosotros cómo Dios nos ayuda a entender los salmos. Sí. Y es nuestra oración que a través de los salmos, a través de esos lindos cánticos, himnos, oraciones y experiencias de estos autores, que eso sea sean unas herramientas para crecer espiritualmente. Así que, ¿qué le parece, hermana Yanira, este estudio? Vamos a tener una oración final. Le voy a pedir que usted ore para que este estudio no se quede solamente en palabras, sino que se lleve a la práctica en nuestra vida diaria. Sí, gracias hermano José. Y antes quiero invitar a que continuemos estudiando nuestra lección, Amén. ¿verdad? Porque esto apenas es la introducción del libro de Salmos. Entonces le invitamos para que estudien y la próxima semana nos volvemos a encontrar en otro repaso. Amén. Vamos a finalizar con la oración. Oremos. Amén. Querido Padre, te damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos diste de repasar, de estudiar tu palabra. Gracias por esta linda lección que nos has mandado. Amén. Para este nuevo trimestre del año 2024. Y gracias, Señor, porque en esta lección nos has mostrado
que tú eres el autor del libro de los Salmos. Amén. Que tú eres el que inspiraste a estos hombres y que tú estás ahí con nosotros para cada momento, para cada circunstancia. Amén. Ayúdanos, oh Dios, a poder ser hacedores de tu palabra. Que tu palabra no regrese a ti vacía, sino que haga la obra que tiene que hacer en nuestra mente y en nuestros corazones. Que tu Espíritu Santo, Señor, nos inspire, nos motive a estudiar tu palabra. Amén. Bendice a cada uno de nuestros oyentes, bendícenos a nosotros y ayúdanos a estudiar a estos salmos. Amén. Gracias por tu palabra, gracias por escucharnos, gracias por tu amor. Te lo pedimos y agradecemos en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Amén. Al Creador de todas las cosas. Es mi oración que en este nuevo año podamos tener una linda experiencia con nuestro Dios, permitiendo que nosotros seamos usados por el poder del Espíritu Santo. Vamos a inclinar el rostro y tener una oración y así entrar en el tema de esta mañana. Oremos. Amante Padre, te damos las gracias, Señor, porque ha llegado el momento de escuchar tu palabra. Ha llegado el momento de cerrar nuestras mentes a todo lo secular y dedicarte, Señor, estos minutos. Abrir nuestro oído, nuestro corazón a lo que tú nos vas a decir en esta mañana. Para esto estamos aquí, en este lugar. Te pido, Padre, que el Espíritu Santo llene de su presencia este lugar, que llene de su presencia nuestro ser, nuestra mente, y que nada ni nadie pueda desconectarnos de este lindo y refrescante momento. Padre, aquí estoy, ni merecedor de este enorme privilegio. Ayúdame a cumplir la razón por la cual me diste vida y me has hecho vivir en este momento. Me pongo a tu disposición, a tu servicio, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Un nuevo año, nuevas cosas, nuevos planes, nuevas metas. ¿Cuántos de nosotros nos hemos puesto nuevos proyectos en este año 2024? La mayoría de nosotros iniciamos el año pensando, este año que viene será mejor. ¿No es así? Y diariamente vivimos con el anhelo de alcanzar esas nuevas metas. Pero ¿cuánto daría yo que este fuera nuestro último año aquí en la tierra, aquí en esta iglesia? ¿Cuánto daría yo que pudiéramos irnos ya a casa? ¿Cuánto daría yo para que ya el 2025 lo celebráramos en el cielo? ¿Estoy solo con esos deseos? ¿O cuántos se unirían a ese deseo de celebrar el fin de año no aquí en la tierra, sino allá en el cielo, celebrándolo con Cristo Jesús en el reino de los cielos? Pero mientras tanto, mis queridos hermanos, amigos, hay que mantener la mano en el arado. Hay que mantener nuestra mirada en el arado, para que cuando Cristo venga nos haya haciendo lo cual nos ha llamado a hacer. Amén.
Mientras esperamos, es necesario mantener nuestra vista en el blanco, en la misión. Si hay algo palpable en este mundo, y no importa que estemos en un año nuevo, la condición del mundo sigue siendo igual. O más aún, sigue empeorando. Vivimos en un mundo donde reina la incertidumbre. Hay muchas cosas inciertas. Hay diferentes crisis que se están llevando o realizando o tomando lugar en diferentes partes de nuestro planeta. Hay personas que no saben cómo afrontar estas situaciones. No es fácil, mis queridos hermanos, afrontar circunstancias tan variables. De momento todo está bien y de un momento, en un segundo las cosas cambian. Salimos de nuestros hogares, de nuestras casas, y al salir no nos imaginamos que vamos a ver ciertas escenas, ciertas cosas. La realidad es que vivimos en un mundo cambiable y a veces nos es difícil entender, afrontar estos cambios alrededor nuestro. No sabemos cómo afrontar estas situaciones. No es fácil afrontar estas circunstancias tan variables, cambios personales que a veces no nos esperamos que van a suceder en nuestra vida personal. De repente algo cambia en mi salud, de repente algo cambia en mi hogar, de repente algo cambia en mi situación financiera, en mis relaciones de amigo, en mis relaciones de cónyuge. De repente algo sucede y todo cambia y a veces no estamos preparados o jamás o nunca tal vez estamos preparados para estos cambios. Cambios en las familias, políticos, finanzas. No es fácil afrontar este mundo cambiante. Reina en nuestro planeta, en nuestra comunidad, en nuestro vecindario, reina la incertidumbre. ¿Qué cambios ocurrirá el día de mañana? La gente busca y busca estabilidad, busca refugio. En tal condición la sociedad no sabe cómo reaccionar. Algunos se concentran en aumentar su economía para así sentirse más seguros, más confiados. Otros se refugian en sustancias, en el alcohol, en las drogas, para así creer ellos que encontrarán alivio a su desesperación. Otros, peor aún, se dan por vencidos y no ven salida, no ven un futuro, no ven esperanza y terminan quitándose la vida. Es entonces en tal condición mundial que la iglesia debe ser ese refugio. Amén, hermanos. Es en tal condición que la iglesia debe de estar presta en dar ese refugio, esa orientación, esa base, esa solidez en la cual las personas encuentren seguridad, solidez, esperanza y dirección en un mundo cambiante. En otras palabras, mis queridos hermanos, la iglesia debe ser el ejemplo e indicar a la gente, a las personas, por dónde ir, qué camino tomar. Debe enseñar camino. La iglesia tiene que ofrecer esperanza donde no la hay. La iglesia necesita ofrecer seguridad en este mundo donde la seguridad es ausente. Así que la iglesia debe de ser un lugar diferente. Debes de tener la solución de la incertidumbre la cual reina en esta tierra. Quiero decirles, mis queridos hermanos, que fue con ese objetivo por el cual el Señor fundó su iglesia.
porque Él sabía de que las personas iban a vivir desesperadamente, especialmente en los últimos tiempos. Si nosotros vemos el libro de Daniel capítulo 12, versículo 4, nos dice la palabra del Señor que en los últimos tiempos el mundo iba a estar en caos. La gente iba a andar corriendo de un lado para otro. No iba a encontrar solidez, estabilidad. Por lo tanto, la iglesia tiene un papel importante que hacer en estos últimos tiempos. Y es por eso, es el objetivo por el cual Cristo estableció su iglesia, para hacer luz en este mundo de tinieblas, para hacer refugio para las personas desesperadas. Fuimos llamados a ser un pueblo diferente. Fuimos llamados a ser un pueblo donde las personas pueden venir y sentir que aquí hay una atmósfera diferente, que aquí hay un lugar donde puedan sentir solidez, vivir esperanza. Los invito en el libro de San Mateo, capítulo 16. Hay 3 verdades acerca de la iglesia de Cristo en el inicio de la iglesia cristiana. 3 verdades. Vamos a leerlas en el libro de San Mateo, capítulo 16, versículo 17 y el 19. 3 verdades de la iglesia de Cristo, cuales parecen en el mismo diseño de ella misma, cuando Cristo diseñó su iglesia. Vamos al libro de San Mateo, ¿lo tenemos? Capítulo 16. Este relato está en el contexto en el cual Pedro, los discípulos, Jesús tiene esta conversación con los discípulos y Jesús les hace una pregunta. Está en ese contexto. Jesús les dice, mira, y ustedes, ¿qué han escuchado que dicen los demás que es el Hijo del Hombre? ¿Que quién es el Hijo del Hombre? Y los discípulos le dicen, miren, por allí dicen algunos que tú eres Elías y que tú eres tal. Y Jesús le dice, está bien lo que dicen allá los demás, pero ustedes, ¿quién piensa? ¿Qué dicen que yo soy? ¿Quién soy? Y entonces responde Pedro y le dice, ¿qué le dice Pedro? Pedro le dice, tú eres el Hijo del Altísimo, el Mesías. Y Jesús le dice, bien hecho, Pedro, hijo de Jonás. No te lo ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. En ese contexto, entonces, retomamos ese relato de esta preguntas y respuestas de Jesús con sus discípulos. Y dice la palabra de Dios, leamos el versículo 17. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, ¿qué? Bienaventurado. Jesús le está dando una bienaventuranza ¿a quién? A Pedro. Y mire lo que le dice, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre que está ¿dónde? En los cielos. En los cielos. Versículo 18. Y yo también te digo, amén hermanos, aquí es donde está la base, el diseño, la estructura de la iglesia de Cristo, la iglesia de Jesús, la iglesia primitiva y por ende nosotros en estos últimos tiempos. Y yo también te digo que tú eres ¿quién? Tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré ¿qué? Mi iglesia. Obviamente Jesús no le está diciendo a Pedro que sobre Pedro está edificando la iglesia. No. Porque la Biblia explica que Jesús le está diciendo, tú eres Pedro. Y Pedro es una piedrita, una piedra. Y dice Jesús, y sobre esta roca que Él es mismo, según Primera de Corintios 10:4, sobre esta roca que es Jesús, edificaré ¿qué? Mi iglesia. Amén, hermanos. Ahora, le está dando el fundamento, la base de la iglesia. Sobre esta roca que es Jesús, edificaré ¿qué? Mi iglesia. Pero aquí viene entonces la estructura de la iglesia, el propósito por el cual la iglesia, o qué es lo que Jesús le dio en sus inicios a la iglesia. Mire lo que sigue diciendo. Sigue diciendo. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ¿quién? ¿Contra quién?
¿Estamos leyendo la lectura? Contra la iglesia, amén, hermanos. Amén. Y versículo 17, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Amén, hermanos. Tres cosas encontramos allí acerca de la iglesia cristiana, acerca de la iglesia de Cristo. Tres cositas. Lo primero que encontramos en el mero inicio de la iglesia de Cristo es que Jesús le dice, mientras hubiese tierra, mientras hubiese cielo, la iglesia permanecerá. Amén. La iglesia existirá. Amén, hermanos. Eso es lo primero que le está diciendo Jesús. Cristo le está dando la seguridad a los discípulos, a Pedro le está diciendo, mira, sobre esta roca que es eterna, la roca eterna, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Quiere decir que esta iglesia permanecerá durante las edades. Amén. Eso es lo primero que le está diciendo. Cristo le está dando una seguridad y le está diciendo, estoy levantando un pueblo ahí en medio de este mundo de tiniebla que va a permanecer por las edades y edades, generación y generación. Por los siglos la iglesia se ha mantenido. Amén, hermanos. Gloria a Dios por eso. Por los siglos y siglos la iglesia se ha mantenido. Quiere decir también que Jesús le está dando desde sus inicios la esperanza, la promesa que la iglesia no fallará. Amén. No puede fallar algo que Cristo ha instituido. Por lo tanto, tenemos la seguridad que la iglesia de Cristo, la iglesia a la cual tú y yo pertenecemos, no fallará. La iglesia no caerá ante las crisis de este mundo. Amén. Aunque reine la incertidumbre, aunque reine la inseguridad, hay algo seguro, hay algo sólido, y esa es la iglesia de Cristo en este mundo. ¿Estamos convencidos? Quiere decir entonces que la iglesia de Cristo se mantendrá hasta su segunda venida. Gloria a Dios por eso. Gloria a Dios por eso. Quiere decir entonces que mientras existan cielos y tierra, la misión de la iglesia debe continuar. Amén, hermanos. El llamado de nosotros a convocar a otros a la gracia salvadora de Cristo no puede cesar por los acontecimientos mundiales. No puede cesar por la incertidumbre de este mundo. La misión debe de seguir porque la iglesia de Cristo permanecerá durante las edades y a través de cualquier circunstancia. La existencia de la iglesia, y no estoy hablando aquí necesariamente de edificios. No, hermanos. No estoy hablando meramente de edificios. La iglesia que eres tú y yo, el pueblo de Cristo, el pueblo de Dios especial en este momento, no está condicionada a su existencia a la incertidumbre de este mundo. Así que no hay por qué temer. Yo creo que se me fue el micrófono. ¿No? ¿Estamos bien? ¿Me escuchan? La existencia del pueblo de Dios, de la iglesia, no está condicionada a los cambios y incertidumbre de este mundo. Es algo sólido, seguro. Hace unos días mi esposa me compartió unos videos de unas noticias que son un poco alarmantes, donde se realizó una reunión de los científicos del mundo y tuvieron una cumbre que tenía planes de presentárselo, pero no lo mandé a tiempo. Vieron una cumbre donde estos científicos expresan su preocupación y su tristeza, porque según su entendimiento, su estudio, su comprensión de la condición del planeta, este planeta está a punto de derrumbarse. Y ellos dicen en uno de sus videos
que primeramente desaparecerán 7 países y especifican esos 7 países, los continentes donde están. Dice un científico asiático, que es parte de esta comunidad científica, dice que uno de los países es China, un país muy poderoso. Y uno de los 7 países primeros que va a desaparecer es China. Y ahí menciona otra lista. No se preocupen, El Salvador no está en esa primaria, en esa lista. Ni México, podemos estar tranquilos por eso, por el momento. Pero están advirtiendo su preocupación porque ellos dicen que de acuerdo a la condición climática, de acuerdo a la condición de este mundo, de este planeta, por lo menos la destrucción va a llegar primeramente a 7 países y después se va a expandir en el mundo entero. Después sale comentando otro científico donde usa un lenguaje científico que es muy difícil de entender, pero en resumen dice que se va a romper en medio del océano, va a haber una explosión donde van a salir gases y se va a encontrar el agua con el fuego que está debajo de la tierra, y que ese encuentro, esa mezcla va a producir una explosión como de 1.000 millones de bombas nucleares. Pero dijeron ellos, pero no se preocupen, ya para ese entonces nosotros no vamos a existir. La comunidad científica, ya están sus videos, se los vamos a compartir. La comunidad científica está en alerta, están preocupados, hay incertidumbre, no hay seguridad. No encuentran un lugar donde podamos llamar en el mundo un lugar seguro para escapar de las cosas que se avecinan a este planeta Tierra. No lo está diciendo un fanático religioso, lo están diciendo personas supuestamente expertas en la materia. ¿Qué nos dice esto entonces? Que con más rapidez y con más necesidad debemos de proclamar este evangelio de bendición para que todos puedan encontrar un lugar de refugio aquí en la iglesia. Porque la Biblia me dice a mí que lo único que permanecerá es la iglesia de Cristo en esta tierra. Amén, hermanos. ¿Qué otro dice la Biblia en su inicio de la iglesia? O también dice la iglesia, le dijo Jesús a Pedro en esta conversación, que la iglesia no tiene un camino de rosas. Dice, se enfrentará a la muerte. Y dice, ¿qué le dijo Jesús? Y también te digo que tú eres Pedro, el versículo 19, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares será atado aquí en la tierra, en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Pero antes Jesús le está diciendo, y las puertas del Hades no prevalecerán ¿contra quién? Contra ella. Quiere decir entonces que el caminar de la iglesia en esta tierra no va a ser un caminar sobre un camino de rosas. Quiere decir que la iglesia se va a enfrentar en luchas, se va a enfrentar en crisis, se va a enfrentar a pruebas. Si es posible, se va a enfrentar con la muerte. Pero aunque el enemigo venga con toda su fuerza, no la destruirá. Y nosotros sabemos que durante la historia han existido persecuciones, luchas religiosas, persecuciones no solo en el mundo de esas grandes religiones, sino en nuestra área, en nuestra vida personal. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido alguna lucha por permanecer en la fe adventista del séptimo día? Por ejemplo, el sábado, muchos de nosotros hemos tenido lucha sobre eso. Amén, hermanos. Claro que sí. Siempre la iglesia, siempre el cristiano se va a enfrentar con pruebas, con crisis. Tenemos que tener en cuenta
que a la iglesia se le dio una misión, pero con esa misión también tenemos que tener en cuenta que tenemos a un enemigo declarado que anda como león rugiente buscando a quien destruir. La iglesia no es que va a tener o va a caminar en un camino de rosas para siempre. No, va a pasar y va a enfrentarse a batallas. Pero ese enfrentamiento será un peldaño más para crecer en la fe. Y aunque es un enfrentamiento o luchas que seguirán por toda nuestro caminar aquí en la tierra, tenemos que estar seguros que aunque vengan los tsunamis del enemigo, permaneceremos firmes en la fe, porque Cristo suplirá y ayudará a su pueblo hasta el final. He aquí yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. Lo que debemos recordar es que sí es cierto, hay un enemigo declarado y que se propone, mis queridos hermanos, estar alertas, no descuidemos. No nos confiemos que porque tenemos muchos años aquí en la iglesia o porque pertenecemos en la iglesia adventista que nosotros ya estamos exentos de cualquier ataque o de cualquier problema o de cualquier oportunidad de fallar. No nos confiemos, estemos alerta porque dice la palabra de Dios que tenemos un enemigo declarado que tiene su fuerza, sus intenciones para estropear y destruir, porque Él se deleita más cuando destruye a uno de los salvos, a uno que ha profesado su fe en Cristo Jesús. Tenemos que estar alerta. No debemos olvidar que hay un enemigo declarado, pero también recordemos que ese enemigo está vencido por la sangre del Cordero. No permitamos que el enemigo venga a estropear mi crecimiento, mi avance, mi permanencia en la iglesia. Aunque vengan pruebas, aunque vengan dificultades en este año, no permitamos que el enemigo venga a estropear este anhelo de permanecer y llegar hasta nuestra meta final. También es cierto, mis queridos hermanos, que no solo como iglesia enfrentamos estas luchas, sino también individualmente. Personas, tú y yo, pues enfrentamos constantemente estos contratiempos por los ataques del enemigo. Tenemos un enemigo que no quiere que tú crezcas en tu vida espiritual. Quiere destruirte, quiere destruir tu hogar, quiere destruir tus hijos, quiere destruir tu ambiente, quiere destruir tu finanza, quiere destruir tu paz. Hay un enemigo que no quiere que crezcas en tu vida espiritual. Pero la promesa es esta. Pero el Hades no prevalecerá. ¿Contra quién? Contra ella. Amén. ¿Cuánto decimos amén por eso? Por mucho que vengan los ataques del enemigo, no prevalecerá. No seremos vencidos. Tal vez caemos, fallamos, pero nunca derrotados. Claro que sí, hermanos. Muchas veces puede caer el justo, pero de todas ellas se levantará para honra y gloria de Dios. Porque las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Quiere decir que en el medio del combate, en medio de las luchas, en medio de la batalla, Jesús ha prometido que seremos vencedores. La iglesia va a vencer la incertidumbre mundial y esa incertidumbre no la vencerá. Por lo tanto, tú y yo seremos vencedores, como dice Romanos capítulo 8, versículo 36 al 37 al 39. Somos más que vencedores en aquel que dio su vida y nos salvó, para honra y gloria de Dios. Y por último, lo último que dice de la iglesia el Señor es, en el inicio de su iglesia, número 1 le dijo que existirá y permanecerá para siempre, amén, hasta su segunda venida. Número 2, que no necesariamente tiene un camino de color de rosa. La muerte, hay luchas, batallas, la iglesia se ha enfrentado por toda su historia, persecuciones, pero no os preocupéis, yo he vencido al mundo, dice Jesús.
Gloria a Dios por eso. Gloria a Dios por eso. Y lo último que le dice el Señor es que la iglesia tiene las llaves del reino del ¿qué? De los cielos. En otras palabras, la iglesia está vestida ¿con qué? Con autoridad, hermanos. ¿Cuántos podemos decir amén por eso? La iglesia está vestida con el poder de lo alto. No somos una iglesia sin poder. Somos una iglesia que está investida con el poder más inmenso del universo, que es el poder del Espíritu Santo. Esto no solo se lo dijo a Pedro, se lo dijo a todos sus discípulos en el capítulo 10, ¿se acuerdan ustedes? Que le dio potestad sobre todos los demonios. Amén. Le está dando potestad, autoridad. Pero ¿qué autoridad es esa? No es una autoridad de tiranía. No, la iglesia de Cristo no tiene poder para convertirse en tirano. No. ¿Sabes qué autoridad es la que tiene la iglesia? Vamos al libro de San Mateo, el que acabo de citar. Libro de San Mateo, capítulo 10. San Mateo, ¿qué autoridad es que tiene la iglesia? Mira lo que dice San Mateo, capítulo 10. ¿De qué autoridad o potestad la vistió Jesús? Dice la palabra de Dios, versículo 1, 6 y 7. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, amén, hermanos. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad ¿sobre qué? Sobre los espíritus inmundos, para que los echasen fuera. ¿Y para qué más? ¿Para qué más? Para sanar toda enfermedad. ¿Y qué más? Y toda dolencia. El versículo 7, 6 y 7. También les dijo, id antes las ovejas perdidas de la casa de Israel, y yendo, predicad ¿qué? Predicad diciendo, el reino de los cielos ¿sea qué? Se ha acercado. Sanad enfermo, limpiad leproso, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibiste. ¿De qué? ¿De qué poder fue que le invistió el Señor a su iglesia? ¿Poder de qué? ¿De qué poder? No es de poder de sentirme yo el más grande en la iglesia, no. Es el poder otorgado por Dios, ¿para qué? Para liberar a personas que están atadas por el enemigo. Hay personas en nuestro alrededor que necesitan liberación. Hay personas que necesitan sanidad. Hay personas que necesitan que vayamos y oremos y que seamos tan fervorosos, tan poderosos en esa oración, que esas personas al terminar de orar pueden quedar sanas para la honra y gloria de Dios. Ese es el poder por el cual Dios ha investido a la iglesia. En otras palabras, Cristo invistió a la iglesia con el poder del Espíritu Santo. Ha dotado a la iglesia con autoridad, y con tal potestad debemos de afrontar las crisis, el pecado y el enemigo. Tenemos de dónde tomarnos, de dónde agarrarnos. Hay poder, hay poder. No somos una iglesia común y corriente, somos una iglesia con poder de lo alto para la gloria de Dios. Así que tener las llaves del reino es recibir el Espíritu Santo, amén, hermanos. Tiene que ver con la fe. Tiene que ver que tú sí lo crees, lo que el Señor ha dicho para su iglesia. Tiene que ver con lo que tú confiesas. Yo confieso que voy a ser vencedor en esta batalla, en esta debilidad, en esta tentación. Porque tenemos las llaves de autoridad. Pero debemos de creerlo. El no creer nos conduce a la derrota. Por eso es que los discípulos fueron derrotados, fueron chasqueados cuando vino aquel hombre, aquel señor, y les trajo a su hijo que necesitaba libertad de aquel demonio, de aquel espíritu inmundo. Y lamentablemente los discípulos no pudieron o no tenían el poder para liberarlo. El problema nuestro, mis queridos hermanos, es que dudamos que cuando nos entregamos o bautizamos, cambiamos de bando.
nuestro estatus cambia. Ya no somos débiles en las tentaciones. Ahora tenemos poder para vencer las tentaciones y el pecado. Debemos recordar que somos pasados de las tinieblas a su luz admirable. Y según Colosenses capítulo 1, versículo 13, nos dice que al venir a Jesús, al entregarnos a Jesús, mire lo que sucede en el ser humano. Dice el versículo 13 y 14, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Amén, hermanos. Al venir a Cristo, entregarnos a Él por medio del agua, por medio del bautismo, entonces ya pasamos del bando de las tinieblas y pasamos al bando de la luz admirable y somos trasladados del reino de las tinieblas al reino de los cielos que ha otorgado Cristo Jesús para todo aquel que cree y se entrega a Él. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de ¿qué? De pecados. Debemos recordar que ya pertenecemos, que nuestro estatus ha cambiado. Debemos recordar que ya no somos iguales, somos diferentes. Ahora somos hijos de Dios, no débiles, sino fuertes por su gracia. La iglesia necesita comprender el don que le ha sido otorgado y entender su misión hoy para este tiempo y para este lugar. La iglesia debe de echar mano de lo que Dios le ha otorgado, pero debe de creerlo, mis queridos hermanos. Hay una pregunta que necesito hacérselas. ¿Están listos? Hay una realidad triste y por eso necesito hacerle esta pregunta. ¿Puede un cristiano perder esa autoridad? El cual ha sido investido. ¿Puede un cristiano, un creyente, perder esa autoridad, ese poder? La historia nos dice que sí. Regresemos a San Mateo, capítulo 16. Les voy a dar este corto ejemplo. En el versículo 17, Jesús le había dado una bienaventuranza ¿a quién? A Pedro. Amén, hermanos. Y le dijo, bienaventurado eres Pedro, no te lo ha revelado sangre ni carne, sino mi Padre que está ¿dónde? En los cielos. Pero si nosotros vamos un poquito más adelante de ese capítulo, y me siguen, si nosotros vamos adelante un poquito más de ese capítulo al versículo 21, ¿me acompañan? Sucede algo aquí asombroso. Recién Jesús le había dado una bienaventuranza a Pedro y lo había dotado de poder. Pero miren lo que sucede en el versículo 21 del mismo capítulo. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y de los principales sacerdotes y de los escribas y ser muerto y resucitar el tercer día. Mire, si no han prestado atención todo lo que he dicho hasta el momento, esta parte prestemos suma atención. ¿Qué sucede acá? Versículo 22. Entonces Pedro, quien había sido bienaventurado, entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle. ¿Y qué es reconvenirle? Como a dialogar, a convencerlo, a interrumpir. Entonces Pedro comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti. ¿Cómo es que tú vas a ser crucificado? Recuerda que recientemente te querían poner en el trono. Tú puedes llegar a ser rey. Tú puedes ser nuestro rey. Y también nosotros ser parte de este gobierno que vas a establecer aquí. ¿Cómo es que nos estás diciendo que es necesario que vas a ser crucificado, vas a morir? ¿Y qué le dijo Jesús en el versículo? Le dice Pedro, ten compasión de ti y en ninguna manera esto te acontezca. ¿Y qué le dice Jesús?
Pero él, volviéndose, le dijo a Pedro: quítate delante de mí. ¿Y cómo lo llamó? Satanás. ¿Me eres qué? Tropiezo, porque no pones la mira ¿en qué? En las cosas de Dios, sino en las de los. ¿Qué es lo que sucedió aquí, mis queridos hermanos? Un momento anterior, Pedro había hecho una declaración tremenda, maravillosa, poderosa. Y hoy Jesús le está diciendo: apártate de mí. No le dice nada menos que le dice: apártate de mí, ¿qué? Satanás. ¿Qué sucedió ahí? ¿No era Pedro que había estado investido de poder? ¿Qué sucedió? ¿Qué cambió? Pregunto yo, ¿qué cambió? Mis queridos hermanos, de repente Pedro quitó su vista de las cosas celestiales y se desconectó del cielo y perdió su misión y visión. Desconectarse de Dios es fatal, mis queridos hermanos. Es fatal. Desconectarse de las cosas celestiales en un instante, puede destruir tu vida por completo. En un momento puedes perder todo. En un momento de descuido, en un momento de desconexión, el enemigo se aprovecha. ¿Y qué pasa? En vez de ser investido con poder de lo alto, ahora sos investido, pero investido del pecado. Cuando te desconectas de Dios, el enemigo solo necesita un momento para regresarte a sus filas y perderte. ¿Cuánto necesita? Just a little moment. Just a second. Es que solo vi un pedacito de eso y no va a afectar tanto. Yo te digo que va a afectar. Un pedacito, una escena te va a afectar toda tu vida. Una palabra puede afectar toda tu vida. Así que, mis queridos hermanos, ¿puede la iglesia perder ese poder que Cristo le otorga? Hago la pregunta. ¿Puede la iglesia perderlo? Sí, la historia nos dice que sí. Y eso está relatado en el versículo 14, 16 del capítulo 17. ¿Ya se la relaté? Ante los discípulos se le presentó una necesidad de este muchacho endemoniado, sufriendo por ese espíritu inmundo. Y la iglesia representada por los discípulos, escuchen bien, la iglesia representada por los discípulos, dice la palabra de Dios, que no pudieron liberar a ese muchacho. ¿Qué había sucedido con la iglesia? Se había también desconectado de los principios de esa conexión con el cielo. Vienen tiempos difíciles incluso para la iglesia. Así como vinieron tiempos difíciles para los discípulos, vienen tiempos difíciles para la iglesia. Van a venir cosas, hermanos, van a venir cosas que va a ser muy tentativo desconectarse de las normas y principios de la palabra de Dios. Y cuando nos desconectamos de esas cosas, entonces la iglesia, aunque había sido investida del poder de lo alto, puede perder ese poder y esa autoridad y ser enrollada por las acechanzas del enemigo en este mundo. Pero yo doy gracias a Dios que no termina así la historia. La historia termina con Cristo viniendo al paso y rescatando y haciendo lo que los discípulos no pudieron hacer. Y dice la historia que Jesús dijo, viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echar fuera esto? ¿Por qué nosotros? Why? Jesús vino y liberó al muchacho. Amén, hermanos. Quiere decir que hay esperanza.
Aunque los discípulos estaban desconectados de Cristo, del cielo, Jesús nunca se había desconectado de ellos. Aunque los discípulos se habían apartado de Jesús, Jesús estaba ahí cerca de ellos. Y cuando vino la necesidad de auxiliarlos, de estar allí, Jesús se manifestó. Quiere decir entonces que aunque pasemos por momentos bajos, Jesús no se aparta de nosotros, está ahí presto, cerca para socorrernos, siempre y cuando estemos dispuestos a volvernos a tomar de ese poder, de su gracia y misericordia. Así que no solo Pedro se encontraba perdido en ese momento, también la iglesia se encontraba sin poder, pero no estaba todo perdido. ¿Por qué? Porque Cristo estaba cerca de la iglesia. Cristo estaba cerca de su pueblo. Jesús no se había apartado de ellos. Jesús vino al rescate de Pedro y de la iglesia. Él mismo lidió con el enemigo, con el pecado, y así alivió a aquel muchacho de las garras del enemigo. Y así puede hacerlo hoy, mis queridos hermanos. Él está aquí cerca, presto a levantarnos. Jesús les muestra donde ellos fallaron. ¿Y qué es lo que habían ellos fallado? ¿En qué habían fallado? Se habían desconectado de su intimidad, de su relación con Dios. Habían descuidado dos cosas, les menciona Jesús. ¿Qué dos cosas les menciona? Habían descuidado la oración y el ayuno. Amén, hermanos. Jesús le dice, yo estoy aquí para ayudarles, pero te voy a mostrar tu falla. Hombres de poca fe. Y resultado de perder la fe, o como resultado de desconectarse de la oración, de la meditación y del ayuno, pierdes la fe y pierdes el poder. Que el Señor nos ayude, que como iglesia este año no nos desconectemos del cielo, que mantengamos unidos unos a otros, en oración, en programas de la iglesia, en actividades, pero más que todo, mis queridos hermanos, en nuestros hogares, en nuestras casas, unidos con el poder de lo alto, unidos con Cristo, para que esa unidad con Cristo que existe en nuestros hogares, la traslademos aquí en la iglesia y que esta iglesia pueda entonces permanecer unidos uno al otro, pero más que todo, unidos al cielo, unidos con Cristo. Qué lindo desenlace. La iglesia de Cristo tiene poder de lo alto para cumplir su misión y rescatar y agregar personas en el libro de la vida. Hoy nuestra iglesia tiene el privilegio de cumplir esa misión y de agregar a personas que van a unirse y escribir sus nombres en el libro de la vida. En esta mañana o en esta tarde vamos a ser partícipes de este sábado especial, iniciando el año en victoria, porque tenemos a un brillante joven, José, que hoy día va a entregar su vida al Señor. ¿Cuánto le decimos gloria a Dios por eso? Que hoy día la iglesia va a experimentar los frutos del Espíritu Santo. Y voy a pedir a José que pase. Voy a pedir a José, porque ha llegado el momento donde José va a tener este encuentro personal con Jesús. Y va entonces a sellar su vida en su juventud. Pedir a José que pase. Va a sellar su vida con Jesús. Y va a asegurar que su nombre se escriba en el reino de los cielos, en el libro del cielo. José, pase por acá, José. ¿Cuánto estamos felices por José? We're very happy. We're very happy for you, José. Very happy that you have decided to follow Jesus. Y estamos para apoyarlo. Amén, hermanos. Es un joven que ha decidido dejar el mundo, las cosas del mundo y unirse al pueblo de Dios. Vamos a orar por José,
Pero inmediatamente vamos a permitir que la hermana Yanira le tome los votos bautismales y que pueda José, sí, lo vamos a enviar que se cambie y vienes para tomar los votos bautismales, ¿viste? Así que vamos a orar. Pregunto yo en esta mañana, ¿hay alguien más que necesita oración en esta mañana? ¿Hay alguien más que le gustaría unirse a José? Tal vez no para hoy, pero un próximo bautismo y que necesita también una oración en esta mañana. ¿Hay alguien más? ¿Alguien más que está en necesidad y que hoy, esta mañana, ha sentido que el Señor le ha hablado? ¿Hay alguna persona más? Solo quiero orar por usted. ¿Hay alguien más que necesita decirle, Señor, ayúdame en un próximo bautismo? Yo quiero también ser parte de tu familia, de tu pueblo aquí en la tierra. ¿Hay alguien más que no ha sido bautizado o que ha fallado y que tal vez necesita reconciliarse por medio del bautismo? ¿Hay alguien aquí en esta mañana, en este día? No quiero dejarlo fuera de esta oración. No importa si no hayas venido pensando en esta decisión, hazlo hoy. El Señor está viendo tu acto de fe. Y cuando Dios ve tu acto de fe, entonces está dispuesto en solucionar aquello que te detiene. ¿Qué te está deteniendo para entregarte a Jesús? ¿Qué impide que tú te reconcilies o que tú te entregues al Señor? ¿Qué impide? Dios puede desatar esas cadenas. Solo tienes que dar un paso de fe. Vamos a orar. Amante Padre, te pedimos, Señor, te damos las gracias primeramente por José, que hoy ha decidido entregarse a ti. Dale fortaleza. Ayúdalo, Señor, para que se goce aquí en la iglesia, en tus caminos, y que pueda renunciar a todo y aceptarte a ti completamente. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. José lo van a llevar a que se cambie y vamos a venir para que le tomen los votos bautismales mientras nos preparamos para el bautismo. Vamos a pedir al servicio de canto que nos ayude con algunos cantos mientras nos preparamos para esta linda ceremonia.